Bueno, pues si os parece, empezamos. Como siempre, daros las gracias lo primero por haber decidido compartir una tarde más con nosotros esta segunda sesión del seminario, en la que hoy vamos a tener a, bueno, no digo ya un conocido del seminario, sino una pieza clave del seminario Nietzsche, porque lleva colaborando, trabajando desde el principio, ¿no? Yo creo que es de los primeros socios que ha habido en el seminario, y además con un nivel se ha involucrado en un nivel muy alto en toda la gestión, en toda la organización y en el funcionamiento desde hace años. Entonces, para mí ya, bueno, no es que sea un compañero, es que ya es una pieza fundamental, vamos, entonces es un honor estar aquí con él hoy sentado. Bueno, Sergio Antoranz, que es profesor asociado en el Departamento de Historia de la Filosofía, de Estética y Teoría del Conocimiento de la Facultad de Filosofía de la Complutense, y bueno, está realizando ahora mismo una tesis doctoral sobre precisamente la recepción nietzscheana, que ya está prácticamente a punto de salir ya del horno, vamos, y sobre precisamente la recepción de Nietzsche en la literatura, ¿no? En el pensamiento español. Ha publicado trabajos, artículos, tiene artículos en diversas revistas, ha colaborado en algunos capítulos de libros, siempre en relación a Nietzsche, y bueno, como os digo, es miembro del seminario y también ha trabajado bastante como coordinador y en programas internacionales, sobre todo con universidades norteamericanas. El título de la sesión de hoy, bueno, pues lo tenéis ahí, Canciones para el destierro, o cómo se convierte el concepto en tiempo, y creo que nos va a hablar de los poemas de la Gaia Ciencia del príncipe Vogelfrey, ¿no? Así que, sin más, Sergio, todo tuyo. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias también al profesor Mariano Rodríguez, a Jordi, a Carlos, todos los compañeros del seminario por el apoyo, ¿no? Que uno va donde le quieren, entonces aquí me han querido y como tal pues uno permanece donde es amado, así que ese es el único mérito quizá que hay, que te quieran y estar. Y bueno, sí, como decía Óscar, la sesión de hoy me gustaría dedicarla en concreto, me gustaría que tuviera 3 bloques. El primer bloque me gustaría que fuera relacionado con ese apéndice que incluyó después Nietzsche, la publicación de la Gaia Ciencia en 1867, donde incluye un conjunto de poemas. Entonces me gustaría enfocarme, por un lado, en esa parte concreta de poemas que aparecen como apéndices en ese libro que es la Gaia Ciencia, pero por otro lado me gustaría también hablar del contexto donde se genera esa poesía y por qué decide Nietzsche incluir un libro de poesía al final de esa obra. Algo que además después repetirá también en algunas partes de Así habló Zaratustra. Entonces, ¿cuál sería el papel de la poesía? ¿Por qué incluye poesía? ¿Por qué Nietzsche empieza a escribir poesía? Ese me gustaría que una parte de esta ponencia estuviera dedicada un poco a enmarcar el por qué Nietzsche comienza a escribir poesía, en qué contexto se genera y cuáles son las funciones o lo que pretende. Cuando uno va justamente a ese apéndice, que es las canciones del príncipe Vogelfrey, se queda pasmado porque ocurre lo que siempre pasa con Nietzsche, que no se entiende nada. No sé qué haríamos aquí entonces. Es una labor, en cierto modo, detectivesca. Leer a Nietzsche siempre hay que ponerse un poco en la piel de un detective, y cuesta mucho, quizá cuesta más que otros autores de filosofía, por el estilo que lleva. Entonces también me gustaría hablar del estilo que aparece muy ligado a esta composición, a este poemario. Una segunda parte de la conferencia me gustaría que trabajáramos la noción de qué supone la poesía a nivel metodológico para la aspiración o el proyecto nietzscheano de esa etapa que llama inmedia vita, en la mitad de su vida. ¿Qué supondría entonces a nivel metodológico acudir a la poesía y no a lo que había hecho antes? Pues ese sería un segundo bloque que para mí sería desarrollar a nivel metodológico un aparataje capaz de dar sentido e interpretar el poemario. Y por último me gustaría elegir algunos fragmentos de los poemas y aplicarles una noción que voy a trabajar, que la he sacado de Paolo Diorio, que es la epifanía.
cómo se podría entender la poesía de Nietzsche a través de esta noción de epifanía. Entonces, explicaría la noción de epifanía, explicaría la noción y la importancia de darse un estilo dentro de la obra de Nietzsche, y por último intentaríamos aplicar, como digo, este aparataje teórico a la lectura de algunos fragmentos de los poemas. Me hubiera gustado poder leer todos en cierto sentido, pero es imposible, o sea, no tendríamos tiempo. Entonces, he elegido algunos y he aplicado, digamos, esta noción de epifanía solamente al conjunto de algunos poemas. Y a partir de ahí, intentar esta labor detectivesca de dar sentido o marcar las referencias hacia dónde Nietzsche nos está encaminando. El título de Canciones para el destierro es el que puse en un primer momento y he decidido incluir también un subtítulo o algo que lo complemente para poder explicarlo. Canciones para el destierro hace referencia justamente a que todos esos lieds, todos esos poemas que va componiendo, que también llama canciones, o sea, no sabemos, se traduce como poemas, como canciones, la verdad es que están todos dedicados, son composiciones poéticas que van dedicadas a su amigo Kessel-Lied, que es, como sabéis, compositor, para que les pudiera introducir música. Entonces, esas poesías están diseñadas, en cierto modo, para que suenen, que tengan sonoridad. Y son poesías que se gestan justamente entre el año 81-82, hasta el 87. 1881-82 hasta 1887, donde en el 87 ya decide publicarlos como apéndice. Y me parece que son una clave interpretativa para después aproximarnos a Así habló Zaratustra. Y el segundo título es una clara provocación hacia aquello que diría Hegel, que la actitud del filósofo es convertir el tiempo en conceptos. El filósofo tendría la aspiración de convertir el tiempo en conceptos. ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver a través de un poema dedicado a Goethe, que aparece justamente con el que abre estas canciones del príncipe Vogelfrei. Entonces, lo que he hecho ha sido invertir el término. No se trataría, por lo tanto, Nietzsche se intentaría, y ya me parece que con esto me gustaría dar una clave de a dónde me gustaría llegar. Y es que con esto Nietzsche está dando una clave muy importante acerca de la función de la poesía respecto al de la filosofía. La filosofía convertiría el tiempo en conceptos, mientras que lo que estaría intentando sería convertir los conceptos en tiempo. Invertir, revertir de alguna forma lo que ha hecho hasta ahora la filosofía. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Gaia Ciencia, a lo largo de todo este libro, ya lo anuncia en el prólogo, el problema del conocimiento. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos siendo los más lejanos? El problema de la fundamentación del conocimiento, todas las tautologías que aparecen en torno al conocimiento. Entonces, está Nietzsche experimentando un modo de escritura, un estilo que no siguiera, de algún modo, todos los parámetros de la tradición filosófica. ¿Y esto a qué está asociado? Está asociado justamente a una actitud filosófica completamente opuesta que veríamos en Kant. Kant sería la actitud estática de pensar desde un mismo lugar. Por ello, Canciones para el destierro. ¿Por qué? Porque comenzó en el año 76 lo que se ha llamado su etapa de filósofo errante, de espíritu libre. Luego después ya abandonará Basilea y nunca vive por un periodo mayor a 2 meses en el mismo lugar. Está siempre rondando entre el sur de Alemania, el sur de Italia y el norte de Italia. Está siempre moviéndose, y esto me parece que es algo muy importante. La noción de viaje como la noción de búsqueda de uno mismo. Uno no puede encontrarse siempre de alguna forma enquistado en las rutinas, esperando el mismo autobús todos los días, sacando el coche del mismo garaje. Es difícil de alguna forma pensar de un modo diferente, como diría, como un espíritu libre, si siempre vivimos atados a las mismas condiciones existenciales. Es curioso que en el inicio, después del prólogo, aparece Broma, astucia y venganza, que también es un título de unas poesías de Goethe, que también está haciendo referencia a esto, a cómo el cuerpo cambia cuando cambian las condiciones meteorológicas, cuando cambian las personas, cuando cambia la alimentación, cuando cambia todo el entorno. Entonces, Nietzsche está relacionando profundamente el pensamiento
con las condiciones materiales donde se gesta el pensamiento. Asimismo, y será muy importante, con el estilo. Con esto me gustaría introducir el título de por qué he elegido Canciones para el destierro, es decir, prepararse para ser desterrado, y cómo convertir el concepto en tiempo, es decir, invirtiendo la pretensión hegeliana, invirtiendo lo que podría ser la tradición de la historia de la filosofía. Las canciones del príncipe Vogelfrey se gestan a raíz de un poemario anterior que Nietzsche se pone muy nervioso. Si vamos a la correspondencia publicada en Trota, el volumen 4, Nietzsche se pone muy nervioso con la publicación de este poemario titulado Los idilios de Messina. Son 8 poemas publicados en una pequeña revista en 1882. Después de este año, 1882, Nietzsche se olvida en cierto punto hasta que empieza a trabajar en la revisión de toda su obra, cuando empieza a escribir los prólogos. Es entonces cuando decide cambiar el título, las canciones del príncipe Vogelfrey en 1877, que serían 14 poemas. No he incluido todos, pero simplemente para que vean cómo modula algunos o cómo se incluye tal cual. Ya digo que el contexto en Nietzsche yo lo considero de vital importancia para entenderlo. O sea, habrá personas que no lo necesiten. En mi caso, yo necesito remitir a las cartas, necesito remitir a los fragmentos póstumos y necesito siempre ser metareferencial, asistir a toda su obra, porque de alguna forma esto explicará lo que quiero defender con la noción de epifanía. No se podría de alguna forma dar una clave interpretativa si no se procede a una lectura completa de Nietzsche, y eso es el peligro que tiene siempre Nietzsche, ¿no? El coger una parte, un fragmento, porque es irónico, porque está jugando con el lenguaje, es decir, es una escritura que es juguetona, y en ese sentido es difícil poder ofrecer una interpretación que no atienda entonces a toda su obra. No solamente a su obra, sino a los fragmentos póstumos y también a las cartas. Me parece que es muy importante, te voy a jugar un poco con eso. Quizá les mareo un poco, pero espero que me disculpen. Entonces, el príncipe Vogelfrey luego aparecerá publicado como En el Sur. He incluido un fragmento de este poema, en el cual añade un párrafo extra. Juicio de pájaro será algo muy importante, que después llamará Vocación de poeta. También he incluido este poema al final, un fragmentito. Y aquí ya aparece como diálogo, extendido a 6 párrafos. Esto va a ser muy importante para poder entender lo que Nietzsche escribió después a Lou Andreas Salomé, que son las notas de Tautenburg, donde escribirá sobre el estilo y empezará a escribir como un loco versos epigramáticos. Esto va a ser muy importante, que haya un diálogo. Y otra cosa que también sería muy importante para asomarnos a estos textos es nunca perder de vista la multitud de interlocutores a los que atiende Nietzsche. Está siempre dialogando con alguien, pero lo oculta. Por eso digo de la importancia de la labor detectivesca. Después aparecerá la pequeña bruja, que la llamará después la devota Bepa. No he incluido no puedo incluir, ya digo que he hecho una selección que son 8 poemas, solamente aquí he incluido los que se corresponden entre las 2 publicaciones. El secreto de la noche se llamará después La navecilla misteriosa. El pájaro albatros es el poema que más me obsesiona, y me obsesiona porque sigo investigando. Quería traer una resolución hoy, pero no he podido traer una resolución, y es que el pájaro albatros lo escribe en 1881, como podemos encontrar en sus cartas. Hay un párrafo extra y después lo suprime y lo incluye con otro título que es Declaración de amor. ¿Por qué me inquieta este poema? Bueno, porque hay un poema no de forma, sino de contenido muy semejante en Las flores del mal de Charles Baudelaire. ¿Qué ocurre? No he podido demostrar, la publicación de Las flores del mal es en 1847. No he podido demostrar que Nietzsche leyera en esa época Charles Baudelaire. Pero sí, en el 81, cuando empieza a escribir el poema, está en Niza asistiendo a la presentación de Carmen y podría haber entrado en contacto, pero no tengo registro, todavía no lo he encontrado sobre ello. Sé que lo lee posterior, en el 87, ya sí que encontramos en el 87 que empieza a anotar los poemas de Baudelaire, pero antes no lo he encontrado. Es algo que me hubiera gustado traerlo resuelto, pero no he podido. Algún día quizá encuentre, pero ya digo que hay una semejanza muy importante entre El pájaro de la noche
y luego lo que llama, luego la adaptación que hace, y aquello que llama vocación del poeta. Porque el albatros, para Baudelaire, es el símbolo de la incomprensión del poeta. Una incomprensión que acabaría siempre maltratada por la sociedad y acabaría en la locura, en la demencia, en el suicidio. Y eso es muy importante, el ver lo que va a ser la concepción romántica del artista. Por último, el canto del cabrero también es muy importante y lo vuelve a incluir con el mismo título, y esto lo explicaré también después. Hasta aquí la metamorfosis. No entro en contenidos, la expongo y después volveré a ella. Vamos entonces a la gestación y el contexto, lo que podemos llamar, no quiero llamarlo un momento genealógico para la interpretación, pero se podría quizá llamar genealógico. Nietzsche se encuentra en el 81 en Génova. Es muy importante para la comprensión de los poemas, y no de los poemas solamente, sino de todo el libro de la Gaia Ciencia, entender el papel de Génova, entender los aforismos como Hacia nuevos mares, el poema también, el poema que aparece, perdón, he olvidado el título, el poema, sé que hay unos que se llama Sismaria, Hacia nuevos mares. Hacia nuevos mares es el otro poema que aparecerá también, en el cual el papel de Génova será muy importante, la imagen del mar será muy importante, y otra cosa que es muy interesante y que ya nos aproxima levemente hacia Ecce Homo, que es el asociarse con tipologías. Si vamos a los fragmentos póstumos de 1883, encontramos varias variaciones de este poema sobre Génova y sobre la tipología de Cristóbal Colón. Me gustaría que recordáramos la importancia del mar y la importancia del aire, del viento. Va a estar también presente a la hora de poder hacer eso que voy a llamar, después voy a explicar, epifanía interpretativa o método hermenéutico para asomarnos a la lectura de los poemas. ¿Qué ocurre en estos años? Bueno, como hemos dicho, son años de desengaño, ha publicado ya Cosas humanas demasiadas humanas. Digo cosas humanas demasiadas humanas porque Diorio ha trabajado en el último libro, el viaje de Nietzsche a Sorrento, esta noción y por qué estaría mal traducido. No me voy a meter en ella, simplemente que sepáis que me refiero a ese libro como Cosas humanas demasiadas humanas. Termina ese libro y con él se cruza con el Parsifal de Wagner, y podríamos decir que Nietzsche acaba con un periodo de cierta servidumbre académica respecto a los quehaceres de Basilea, de la universidad donde trabajaba. Es decir, él lo confiesa en varias cartas que está cansado de la universidad, cansado del boicoteo que ha padecido en la universidad, el cansado del desprecio que ha sufrido por parte de sus compañeros, cansado por una serie de circunstancias en las cuales comienza una tentativa en el año 76 viajando por el sur de Italia, que acabará siendo costumbre de su vida. Viajar por Italia. Tenemos que decir que este viaje a Italia viene inspirado también por Goethe. Si recuerdan, hay un libro, Viaje a Italia, donde Goethe está exponiendo esa experiencia del viaje como forma de vida. También estará el libro de Stendhal, el del amor, el Roma, Nápoli, este libro que publica Stendhal sobre los viajes a Italia. También tendrá una importancia muy importante. Como he dicho, publicó ese libro, Cosas humanas demasiadas humanas, que fue, por decirlo de alguna forma, su suicidio público respecto a sus compromisos con Wagner. Acabarían las relaciones con Wagner por lo que se cruza en ese libro, por lo que dirían una postura naturalista muy fuerte debido a su nueva amistad con Paul Rée. Después, es curioso, en ese año donde está escribiendo esos poemas en Génova, comienza a escribirlos, cogerá un barco y él se sentirá como un navegante. ¿Por qué? Porque tendrá que sobornar al capitán mercante para ser el único pasajero y viajar durante, creo que fueron 2 días, desde Génova hasta Messina, cuando llegará el día 1 de abril de 1882. Es importante esta experiencia del viaje, y algo que escribe en las cartas, cuando llega, baja del barco, dice: quiero morirme. Esto lo repetiré también en los poemas. Por eso digo que para poder, de alguna forma, esta labor detectivesca, hay que rastrear un poco todas las pistas, no dejar ninguna. Entonces, cuando baja del barco, dice que sufre el mal del barco, que ha estado 2 días con el mal del barco y que quiere morir. Se recompone y en Messina piensa pasar todo el verano, hasta que le escribe el 22 de abril su amigo Paul Rée, en el que le dice que ha llegado una mujer muy interesante, que es rusa, y que esa mujer está muy interesada en conocerle.
Me estoy refiriendo a Lou Andrea Salomé. Entonces, interrumpe esa idea de estancia en Messina, donde no escribe nada, prácticamente nada, solamente los poemas. Lo revisa, lo vuelve a escribir, durante prácticamente 22 días no escribirá nada. Y Nietzsche era un escritor compulsivo, o sea, escribía prácticamente a diario. Marcha corriendo hacia Roma para encontrarse con Lou Andrea Salomé, y el encuentro más importante será en Lucerna, donde curiosamente en este parque, el Levengarten, en este parque será donde pedirá Nietzsche por segunda vez matrimonio a Lou Andrea Salomé, dando muestras de, en cierto modo, cierto analfabetismo social, porque si dice una vez que no, en poco tiempo vuelve a hacerlo otra vez, y lo hace frente a la estatua de un león. Y es interesante cómo a Lou Andrea Salomé la llama león en una ocasión referida a esa estatua que aparece en este parque de Lucerna, y cómo también la llama águila. Y vuelvo otra vez a la imagen de los pájaros. Todo esto puede parecer muy enigmático, y por favor ruego que den un voto de confianza, que no soy un oráculo, que yo luego voy a intentar atar todo lo que pueda a lo que estoy diciendo. La publicación, como decía, de este editor, de los idilios de Messina, en esta obra que menciono, en la revista Internazionale Monarch, perdónenme la pronunciación, está ahí añadida, de este editor, y comienza ya después de encontrarse con Lou Andrea Salomé a escribir estas notas de Tautenburg, empieza a escribir de forma compulsiva una cantidad de, creo que son 400 versos epigramáticos, se pueden encontrar en los fragmentos póstumos, y comienza la redacción ya final, la revisión final de la Gaia Ciencia, en el cual incluirá un nuevo libro, el libro quinto, incluirá el apéndice de las poesías, redactará de un golpe prácticamente así a lo Zaratustra, y después ya, al final, hacia final de 1886, comenzará con Más allá del bien y el mal. Estas obras también hay que tenerlas como referencia para dar pistas a estos poemas. Ya digo que para mí estos poemas suponen algo, una clave interpretativa fuerte en el conjunto de la obra. Como he dicho, en 1887 lo incluye como apéndice. Me gustaría ir a dos fragmentos epistolares, a dos fragmentos de dos cartas que escribe en esta época. Hay muchísimos fragmentos interesantes, no he podido traer todos, he querido seleccionar, pues eso, para de alguna forma dar un vistazo muy rápido, mejor, vamos, no se puede decir mejor, a vista de pájaro, cuál es lo que estoy proponiendo. Entonces he cogido dos cartas, una Kaiserlied, en la que dice: aquí tiene un pequeño lied para volver a levantar el ánimo. Esto lo repite varias veces a lo largo de las cartas, que escribe poesía para levantar el ánimo. Ambos lo necesitamos tanto. Como castigo a mis primeros años en Basilea, no puedo permitirme el más mínimo trabajo intelectual sin remordimientos. Nietzsche había tenido que pagar la deuda académica de publicaciones, preparar las clases, conferencias, las lecciones, y no había podido dedicarse a lo que realmente quería, que era vagar por Europa. Ahora es cuando está haciendo. Y dice, el mínimo trabajo, no podía permitirme antes el mínimo trabajo intelectual sin remordimientos. Esta nueva forma de vida será una de las claves de lo que dirá mi felicidad. También aparecerá continuamente en este tiempo, en esta época. Luego escribe una a su hermana, a Elisabeth Nietzsche, luego llamada Elisabeth Förster Nietzsche, dice: cuando por culpa de mis ojos ya no puedo aprender nada, bien pronto habrá llegado ese momento. Podré siempre seguir forjando versos. Quería decir que, lejos de idealizar de alguna forma por qué Nietzsche escribe poesía, que lo voy a hacer después, quería darle una vertiente material. Y esta vertiente material es que el hecho de escribir poesía viene, en cierto modo, también demarcado por sus grandes problemas de vista, en los que está perdiendo vista, en los que las cartas de esta época también se está quejando continuamente de que tiene que pagar a antiguos comerciantes para que le lean, para que le escriban, que son gente muy desagradable, que se ha dedicado a los negocios, que no puede tratar con ellos, que no le valoran, en fin. Está perdiendo la vista. La única forma de no, de alguna forma, desgarrar la poca vista que tiene es empleando el pensamiento al máximo mediante la poesía. Esto es una condición material, pero luego habrá otra condición que considero ya que podríamos llamar
a nivel noxiológico, a nivel de modo de conocimiento. La poesía ofrece un modo de conocer que no es transmisible mediante lo que hemos comprendido por filosofía. Entonces tenemos otros fragmentos: levantar el ánimo, escribir la poesía, los lied, las canciones. Estas canciones, para levantar el ánimo, su amigo Kaiserslid está en Venecia, está también con es su único amigo prácticamente, ¿eh? Nietzsche tiene 5 o 6 amigos, 5 o 6 amistades, y hay que restarle 2, que son su madre y su hermana. Entonces, es fácil leer las cartas, porque yo creo que tiene prácticamente, en esta época, 3 o 4 destinatarios. Con 2 de ellos también acaba mal, que ya sabe, bueno, no voy a adelantar lo que ocurrió, que es lo de Lou André Salomé y Paul Riz, en el cual también hacen un proyecto juntos de vivir los 3. No sé si habéis visto esa imagen famosa en la que aparecen en el carro, en una obra de teatro, que aparece Nietzsche llevando el carro. Tienen un proyecto en el que Nietzsche se preocupa mucho, que es que van a vivir los 3 juntos durante el invierno. Fracasa y Nietzsche aún se queda más solo. En ese sentido, el único, digamos, correspondiente que tiene a nivel epistolar es, que será a lo largo de su vida, será Kaiserslid. Vamos ahora, ya he querido enmarcar un poco el contexto vital. Es muy importante porque cuando uno va a Seattle Zarathustra, en ese libro hay sueños, hay poemas, hay referencias, hay una cantidad infinita de interlocutores. Nietzsche modula el discurso acorde con cada uno de los interlocutores. Les habla de forma diferente, les dice cosas diferentes. Es fácil pensar que lo que se dice a menudo se contradice. Yo creo que Nietzsche no se contradice, porque la contradicción supone afirmar A y no A en el mismo momento y en el mismo sentido. Nietzsche está afirmando A y no A en momentos distintos. Todo depende del contexto en el que se está forjando esa afirmación. Por eso la filosofía es inservible en cierto sentido. Por eso estará remitiendo la poesía. Estas notas frenéticas, hay varias revisiones, las escribe las cartas, las escribe los fragmentos póstumos. Las he resumido. He dado una idea básica de cada uno, digamos que sería una especie de claves en las cuales Nietzsche escribe a Lou André Salomé para que se convierta en una gran escritora. Con esta vanidad escribe estos textos que he resumido. Los podéis encontrar en los fragmentos de póstumos, así llamados Notas para Lou André Salomé en Tautenburg. Lo primero que dice es algo muy interesante y que anuncia ya desde el principio, desde el nacimiento de la tragedia, desde el origen de la tragedia, y es que el estilo debe vivir. ¿Qué ha ocurrido con la filosofía? Justamente lo contrario, justamente lo opuesto. El estilo ha sido de alguna forma generacional y el estilo, digamos que desde Aristóteles, se ha plasmado en un estilo que sería en enmarcar el marco conceptual del que se está hablando y no salirse de él. El estilo aristotélico, ese estilo que al principio, cuando uno empieza a leer a Aristóteles, le genera pues un tedio absoluto. Luego ya uno se pervierte y ya puede leer a Aristóteles, puede leer Kant, puede leer a todos estos autores sin aburrirse. Pero al principio, claro, uno cuando lee Platón, Platón tiene un estilo. Platón sigue esa dinámica de Nietzsche de dirigirse diferente a los interlocutores, da vida, porque de cierto modo son diálogos que están vivos. Entonces Platón, con toda la crítica que Nietzsche de algún modo hace, tendría algo positivo que sería la voluntad de estilo. El estilo debe vivir. Cuando uno escribe tiene que vivir. ¿Y qué significa que tiene que vivir? Que el lenguaje escrito no puede recoger, es imposible, es una tarea utópica el hecho de que pueda recoger todas las referencias, todos los gestos, todo lo que está continuamente referenciándose en la vida cotidiana. Es imposible que el lenguaje pueda adquirir esa totalidad. Pero Nietzsche dará cuenta de este estilo a lo largo de todos sus libros, haciendo referencias continuamente a esos elementos biográficos personales que los mezcla, los introduce a hurtadillas, los introduce, los saca, se refiere a los filósofos como animales, en fin, el estilo debe vivir. La segunda, que expone Nietzsche, que me parece muy interesante, es la ley de doble relación, lo llama así, ley de doble relación, y es muy interesante para también entender el estilo que está forjando Nietzsche. ¿Qué significa? Lo he dicho ya antes. La ley de doble relación es que la escritura se tiene que enmarcar siempre pensando a quién estás escribiendo. Esto tampoco lo ha hecho el filósofo tradicional. El filósofo tradicional escribía para un universal, para una totalidad, para un absoluto,
Lo que está diciendo Nietzsche es, ten siempre muy presente una tipología de quién sería tu lector. Busca a tu lector, selecciónalo, ámale y escribe solamente para él. Esto sería la ley de doble relación de la que está hablando Nietzsche en estos fragmentos. Algo muy importante que también dirá, y que cuando uno lee Zaratustra, cuando uno ve estas canciones del príncipe Vogelfrey, se queda pasmado, y es que empieza a imitar sonidos. Empieza a decir que se metamorfosea con el entorno. El mar, el viento, los pájaros. Y es que escribir, dice, debe ser imitación. Se tienen que sentir los pensamientos. Hay que imitar. Si quieres hablar sobre algo, tienes que imitarlo, tienes que sumergirte de lleno en ello. El cuarto punto sería buscar la máxima expresividad. Por eso Nietzsche, en cierto modo, desquicia un poco. Desquicia por esas exclamaciones, por ese desgarro, En cierto modo también son, podemos decir, máscaras, es un desfile de carnaval donde Nietzsche se está poniendo todas las pieles, en cierto modo. Por eso también desgarra cuando leemos el Ecce Homo y dice ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué he escrito tan buenos libros? Estas cosas que a simple vista molestan mucho si nos quedamos simplemente en ellas. Pero no tenemos que olvidar que está buscando la máxima expresividad. Y para ello usará pues, insultos, ese estilo abigarrado de faltar al respeto. Y una cosa muy interesante, introduce algo que son guiones y doble guiones. Creo que no se ha dado suficiente importancia a esto. Cuando introduce un guión, en cierto modo Nietzsche está marcando que eso que ha dicho tiene una meta-referencia con otra parte del texto. Hay guiones que no están introducidos en diálogo, que no están introducidos para nada y tienen una función meta-referencial. Ahí también Nietzsche está buscando eso de la máxima expresividad. Otro punto que me parece que es importante y que sigue en esta línea es sentir la escritura como un gesto. Como un gesto. Es interesante en este sentido, por ejemplo, en el abecedario de Gilles Deleuze, cuando llega a la amistad, a la parte de la amistad, define la amistad, dice, cuando mi amistad con Guattari se forjó en el primer momento en que vi el gesto. ¿Cómo se mueve? Dice, tal y como nos movemos, seguimos una dialéctica instintiva de el amigo y el enemigo. Nos recuerda algo, nos produce placer, nos produce comodidad y automáticamente entonamos. Habría que buscar en la escritura ese gesto que se ha perdido. Darle vida a la escritura también incluyendo gesto. Y eso aparece de forma, digamos, muy llamativa con la fonética en los poemas. Por ejemplo, cuando está hablando de las campanas, en Zaratustra, cuando suenan las campanas, una a la una, tal, las dos, pum, el sonido en alemán es el sonido din, dan, do. Con un juego de vocales está reproduciendo ese sonido. Ese es el esfuerzo que está haciendo Nietzsche, en cierto modo, por dar a la escritura un gesto, algo que no tiene. El siguiente es, el pensamiento tiene sentimientos. Esto es algo que, en cierto modo, no es una novedad en Nietzsche, no estamos diciendo nada que sea nuevo, es decir, toda nuestra razón estaría a expensas en la tradición de lo que ya habría dicho Hume, habría dicho Pascal, de nuestra forma de pensar es simplemente una forma de legitimar nuestras pasiones. Y las pasiones tendrían un núcleo, digamos, primitivo, arqueológico, que serían los instintos que no tendrían un bautizo, donde digamos, lo bueno, lo malo, el placer, el displacer, no estaría todavía bautizado. Es decir, no hay una separación entre opuestos. Y la poesía respeta esto precisamente. En la poesía, en las figuras retóricas de la poesía, encontramos justamente este tipo de juegos. Y es que Nietzsche dirá que también repetirá continuamente en los poemas de esta etapa referencias al juego. Será muy importante cuando lean, yo recomiendo que lo leáis en casa todos y veréis que hay referencias al juego. Es curioso cómo denota un límite que aparecerá claramente en Zaratustra.
Y es la siguiente: ser un buen prosista, aproximarse a la poesía sin traspasarla. No lo hará con las canciones, lo hará con Zaratustra. Con las canciones, con estas canciones del príncipe Vogelfrey, sí estará aproximándose a la poesía. Pero luego, digamos que esta línea, esta posible recomendación para la escritura, la incluirá después en Zaratustra. Y algo muy, muy importante, y que digamos que en cierto modo tampoco han hecho los filósofos, en ese ansia de totalidad, en ese ansia de culminar el concepto, llevar el concepto a su máxima expresión, salir de las antinomias, luchar con las antinomias, Nietzsche no tratará de eso, jugará con las antinomias. Y lo que está diciendo es permitir al escritor que exprese su sabiduría. Por eso dejará esos espacios, esas pausas, esa escritura aforística. El estilo de Nietzsche está muy relacionado con dejar que el lector introduzca su propia interpretación. No pretende eclipsarla, no intenta imponer una interpretación. Deja que el texto respire por sí mismo, sin intentar ahogarlo, dejar que el texto respire. Vamos ahora con lo que he llamado antes, que he considerado que era muy importante, y ya digo que esto lo saco del último libro que ha publicado Diorio. Es un libro que ha tenido muchísimo éxito, que es El viaje de Nietzsche a Sorrento. En este libro, para mí la parte más interesante de todo el libro no es algo nuevo, pero me gusta cómo lo trabaja como concepto crítico para interpretar a Nietzsche. Me parece que es bestial. Parece que es de una intuición una intuición interpretativa muy fuerte, y es la noción de epifanía. Una noción de epifanía que, por supuesto, tiene relación con lo religioso, pero estaría secularizada. Esta noción de epifanía la encuentra en el escritor irlandés James Joyce, concretamente en A Portrait of the Artist as a Young Man. Esta obra, que traducida, no sé por qué lo han traducido así, lo han traducido en español como Retrato de un artista adolescente, creo que lo han traducido así en Alianza, no sé por cuál sería la razón, supongo que el traductor tendría una razón fuerte. A mí me gusta más el título en inglés porque me parece que es más honesto a la obra. Dice así en torno a la relación de epifanía, que luego también aparecerá en los diarios de James Joyce. Y dice así: y esto me parece que es la clave para interpretar no solamente la poesía me parece que es la llave para utilizar este método. Lo digo para toda la obra de Nietzsche, pero vamos a usarlo en la poesía porque la poesía quizás sea lo más descaradamente difícil de leer. Porque dice, ¿qué me está hablando? Si está hablando con un cabrero, está hablando con un... ¿cómo se llama? El pájaro carpintero. Porque habla con un pájaro carpintero y de... esto es una locura, esto no hay quien lo entienda. Bueno, pues quizá la poesía se pone más de manifiesto esa dificultad interpretativa, que con esta noción de epifanía se nos abre no solamente una crítica a toda la forma de entender la filosofía tradicional, sino también una forma de hacer un nuevo estilo, una nueva forma de escritura. Y esto será muy importante a lo largo del resto de la obra de Nietzsche. Dice así: es un suceso, es una descripción psicológica de un suceso. Y me parece que es muy interesante y que yo creo que todos lo hemos vivido. Y es: un acontecimiento despierta un conjunto de recuerdos que habían permanecido soterrados en la memoria y de repente se despliegan en todos sus detalles y emociones. Hasta aquí, digamos, el resumen. Esto es un resumen de lo que está diciendo Joyce. No es lo que dice Joyce, es un resumen, porque la cita era muy larga y he decidido resumirla. A mí esto me parece que es el modo de conocimiento por el cual está apostando Nietzsche. Sí, se ha podido llamar epifanía, también un sentido religioso, pero es distinto. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto de que un acontecimiento de repente despierta un conjunto de recuerdos que habían permanecido soterrados y que de repente se despliegan en todos sus detalles y emociones? Esto sucede, a mí por lo menos me sucede la mayoría de las veces cuando viajo. No cuando estás viajando en un momento, sino en el momento en que estás aburrido en el viaje. También sucede lo cotidiano, pero lo cotidiano imprime sus normas y uno ya se automatiza. Incluso uno deja de ver.
deja de ver los colores, deja de ver los árboles. Cuando uno pasa muchas veces por el mismo sitio, deja de ver el entorno. ¿Qué hace? Deja de sentir. Eso ha ocurrido con la filosofía, precisamente. El concepto ha dejado de significar, y ese es el problema de la filosofía. Hay que traer la filosofía de nuevo a significar esos acontecimientos que se han perdido y que de alguna forma se ponen de relieve en el viaje. Pero no nos engañemos en un punto. Nietzsche lee Montaigne, y Nietzsche en un fragmento póstumo anotará lo siguiente: hay muchos que viajan como los que trabajan para olvidarse de sí mismos, más hoy en día quizá más fácil con el transporte de ganado este llamado Ryanair, donde uno puede ir a comprar perfectamente a Londres en una mañana y volver el mismo día por 20 euros. No, eso no es viaje. Viaje es la experiencia de Goethe, lo que está diciendo Goethe, dejarlo todo durante un tiempo y marcharse. Esto, precisamente, es donde se revela rompiendo la rutina. Se puede romper de muchas formas, no hace falta, no creo que sea necesario viajar, pero que yo lo asocio y lo quiero enmarcar aquí como canciones para el destierro. La preparación para un destierro. Un destierro que, claro, que si tiene bien, por un lado tiene esta parte que podríamos llamar atractiva del viaje, el acontecimiento, la epifanía, también tiene otra cosa, y es la enorme soledad que se padece cuando uno viaja solo. Como he dicho, el libro que ya he nombrado es donde aparece esta noción de epifanía como concepto crítico para dar una clave interpretativa a Nietzsche. Diorio lo usa con las campanas. Diorio también lo usa con Zaratustra. Es muy interesante. Yo quiero usarlo para la bella ciencia. Y dice así, algunas notas. La epifanía son encrucijadas de significación. Es un momento en el que de repente varios significados, varias nociones, emociones también, se entrecruzan y cobran fuerza para entender un momento determinado de tu vida. Pero tan pronto aparecen que desaparecen. Y esto aparece también no solamente con el viaje, aparece con la obra de arte. Uno escucha una pieza musical en un momento determinado y de repente esa pieza cobra ese momento de revelación. Un cuadro, un poema. Es decir, sucedería con el viaje, pero por supuesto también con el arte, porque el arte es una forma de ver lo que nunca vemos, fijarnos en lo que no nos fijamos, sentir lo que ocultamos. Por otro lado, también dice Diorio que son líneas semánticas que en un instante y que poseen profundidad histórica. Esto es muy interesante porque esto cuadra perfectamente con lo que Nietzsche esbozará, bueno, no esbozará, desarrollará después como método genealógico. Habría una profundidad histórica, y es lo que diría sus años del nacimiento de la tragedia, de hacerse con el espíritu de la época, ser un centauro del conocimiento, incluir todo, las pasiones, la técnica, la erudición, pero una erudición, claro, una erudición en la cual no se fatiga, una erudición que no sea de escritorio. Es lo que decía la crítica que hacía a los profesores de filología de su época, ¿no? ¿Cómo van a ser estos profesores de filología acostumbrados, pues eso, al buen gusto, a ser respetados por ser profesores de la universidad? ¿Cómo pueden hablar del espíritu griego si nunca han ido a la guerra? Si nunca han llevado un cuerpo a sus límites. Claro, esa es la crítica. O sea, la erudición puede estar bien, pero tiene que venir acompañada de un modo de vida. Y el académico no tiene ese modo de vida. Luego también dirá Pablo Diorio que hay un cúmulo de connotaciones que aparecen al darse el objeto. Digo objeto. Sabemos que en Nietzsche no podríamos hablar de objetos. Diorio habla de objetos. Yo no estaría de acuerdo con Diorio en ese sentido. Creo que serían modos de sujeto. Una de las críticas que hace Nietzsche es que no existen los objetos, sino los modos de sujeto. Es decir, que aquello que nombramos es un enseñoramiento de un modo de sujeto, una forma de participar. Entonces, cúmulo de connotaciones que aparecen al darse el objeto y son necesariamente biográficas. Nietzsche atiende una forma radical al contexto biográfico. No se puede entender Kant sin saber cómo vivía Kant. No se puede entender a Spinoza si no sabemos cómo vive Spinoza. La biografía será muy importante para Nietzsche en ciertos autores, en todos los autores, perdón. Y luego es interesante lo que dice Diorio y que también lo saca de un fragmento póstumo. Dice, la filosofía posee la potencialidad de dar sentido a esas intuiciones. Es decir, si la filosofía
la historia de la filosofía habría tenido, por un lado, digamos, ese descaro de momificar la metáfora con el concepto de anquilosarla, anclarla, hacer del pensamiento algo estático. Por otro lado, la filosofía también puede dar esa potencia, por otro lado, haciendo otro uso de ella, para dar sentido a ciertas intuiciones. Y eso es lo que podríamos llamar después genealogía. Y ahora esto es lo más interesante, y es que la epifanía lo que hace es que el concepto, una vez que se usa la epifanía, el concepto queda inservible. Nuestros conceptos no se podrían entender si no atendemos al marco de referencia. Me viene, por ejemplo, el cuadro de René Magritte, de Esto no es una pipa, ¿no? El desaprender todos los contextos vivenciales donde uno aprende las cosas. El concepto se debe convertir en símbolo, y esto es muy importante porque será la inversión con la cual comienza el primer poema dedicado a Goethe, donde hay una transposición de términos también que dice: Goethe escribe en los versos del Fausto: todo lo perecedero es tu símbolo. Todo lo perecedero es tu símbolo. Nietzsche lo invierte ese poema y dice: todo lo imperecedero es tu símbolo. Es decir, todo lo imperecedero, el concepto se tiene que convertir en un símbolo. Símbolo de algo otro. No tiene que estar el símbolo en sí como la cosa en sí, como el objeto en sí. Tal cosa sería descabellado. Mataría el pensamiento. Vamos ya. Me quedan, creo que 10 minutos más o menos. Bueno, 10, 15. ¿Cómo vamos, Óscar? ¿Un poquito más? Sí. Venga, vamos. Muy rápido. He incluido, ya he dicho que he incluido algunos fragmentos de algunos poemas y he marcado en rojo los lugares de significación que de alguna forma podemos hacer encrucijadas de sentido. Lo que he dicho antes. Hay palabras, hay nociones que dentro de un contexto pueden enmarcarse. Lo llevaré al final en lo que podríamos llamar una orgía de significado. Aquí está. Intentaré explicarla, que no entre pánico, porque intentaré ir parte por parte, pero quiero ir... Sí, no, eso habría que redactarlo, pero es de un plumazo, o sea, es para que lo tengan de un plumazo de cómo he procesado esto. Pero si recuerden, simplemente lo que está en rojo y lo enmarquen dentro de un contexto. Mi felicidad. Vuelvo a ver las palomas de San Marco. Silenciosa está la plaza. La mañana descansa sobre ella. En el suave frescor lanzo ociosos cantos, como bandadas de palomas hacia el azul, y las llamo de nuevo, para colgar otra rima sobre sus plumas. Mi felicidad, mi felicidad. Bueno, perdonen que lea tan mal. Lo importante, ya digo, va a ser estas encrucijadas de sentido. Vemos las palomas, vemos la importante de la ociosidad del canto, la ociosidad de la que nace la poesía. No puede nacer la poesía de una rutina sacrificial, o sea, una rutina... La poesía, el arte debe nacer de un aburrimiento extremo, de un ocio, de tener tiempo para salvarse. En las rutinas, en el trabajo, en esas dinámicas en las que estamos sumergidos, no pueden hacer ni la de poesía ni la lectura de poesía. El azul va a ser muy importante. De hecho, esta es una imagen asociada a su infancia, la campana de azul. Y está asociada con la muerte de su padre. No voy a entrar en más porque no es tan interesante para donde quiero ir. Lo único que quiero decir es que esto es una posible lectura de las muchas que habría. Y he cogido fragmentos de poemas. No he podido traer todos porque no habría tiempo. Pero lo interesante sería hacer esto con todos los poemas. Vamos también a ver que dice el verbo colgar. Colgar, balancearse, aparece continuamente. Será muy importante. Y luego mi felicidad, que aparecerá continuamente en la Bella Ciencia. Aparecerá continuamente eso que está hablando de la felicidad, mi felicidad. Y dice mi felicidad, no la felicidad. Como diría Aristóteles. Está diciendo mi felicidad. En el sur, anteriormente llamada la canción del Príncipe Vogelfrey, en los idilios de Messina, la primer poemario, en el segundo ya cambiada en el sur. Y dice así. ¿Recordáis que había aparecido Paloma, las poesías ociosas, el azul, los poemas, las rimas que cuelgan?
de las plumas de las palomas y la felicidad. Vamos con el del sur, otro fragmento. Aquí estoy sobre curvas ramas, columpiando mi cansancio, un pájaro me hizo su huésped, un nido es donde descanso. ¿Pero dónde estoy? Ay, lejos, lejos. La blanca mar yace dormida y purpúrea, sobre ella está una vela. Roca, higueras, torre y puerto, idilio alrededor, balido de ovejas. Inocencia del sur, acógeme. Vamos, otra vez el verbo, el de antes. Colgar, columpiando, aparece Vogel, pájaro, aparece donde estoy. He subrayado esto porque me interesa para luego meternos en esa orgía significativa. Y he subrayado estas palabras porque me parecen muy importantes la posición entre ellas y cómo se dan juntas. Y esto es una imagen muy importante. En la naturaleza no se dan los opuestos. No puede haber opuestos. Nietzsche está usando la roca con una función, está usando la higueras con una función, la torre con una función y el puerto con otra función. Y son dos parejas antinomias. Y luego explicaré por qué. Los idilios vendrán de un tipo de poesía que podríamos llamar elegía, y también lo diré al final, que serán los cantos de cabrero, donde lo importante es confesar los duelos, las penas de amor a otro cabrero, ir siempre de forma itinerante, otra de las imágenes que aparecen. La inocencia del sur, esto vendrá por Stendhal, por el libro del amor, donde dirá que, bueno, lo he comentado ya en alguna otra ocasión, que en el siglo XI se dan unas condiciones en la Costa Azul, en Europa, donde entrarían los árabes y entraría la poesía trovadoresca. Y este es el título del libro. La Gaya Ciencia es la poesía trovadoresca del siglo XI, y esto lo recoge de Stendhal. No me detengo en ello. La vocación de poeta. Las rimas, pienso, no son como flechas. La flecha no lo he subrayado, bueno, lo subrayado después, creo. Es muy importante la flecha. Las rimas, pienso, no son como flechas. La imagen de la flecha también es muy importante. La flecha que se lanza hacia el infinito, el instante eterno. Qué agitación, qué temblor, qué salto cuando la flecha a las partes nobles penetra la pequeña lagartija. Para entender esto de la lagartija hay que irse al comienzo de Más allá del bien y el mal, donde Nietzsche está hablando de Frog Perspective, la perspectiva de la rana. Lo comentaré después. ¡Ay! Os hará morir, pobres diablos, o tambalear como borrachos. Esto también lo dice muchas veces Zaratustra. Sí, señor mío, es usted un poeta. Contesta, se coge de hombros el pájaro carpintero. Sí, es usted un poeta. Se encoge el pájaro carpintero. Pequeñas sentencias precipitadas y equívocas, palabrejas ebrias. ¿Cómo os agolpáis? Quedáis unidas en la cadena del tic-tac. Sí, señor mío, es usted un poeta. Se encoge de hombros el pájaro carpintero. Claro, cuando uno lee esto, lo primero que puede hacer es abandonarlo. Pues, ¿qué me está contando aquí Nietzsche? ¿Qué está diciendo? Posiblemente no tenga nada que decir con lo que yo voy a decir hoy, pero que valga el esfuerzo y la paja mental que he hecho para que esto funcione de algún modo, que esto lubrique. Por último, unos fragmentos, bueno, aquí no he señalado lo importante, rima otra vez, flecha, lagartija, el poeta, el pájaro carpintero, el tic-tac como suena. Dice, ese poema dice, estás imitando el tic-tac. No es el tic-tac suena como un reloj, pero se está refiriendo al, ¿sabéis, no? Del pájaro carpintero. Y ahora, hay algo interesante, cogí estos dos fragmentos porque también me sirven. Uno es una carta del 82 y otro es Humano demasiado humano. Cosas humanas demasiado humanas. Hay que empezar a cambiar el título. Un día un pájaro pasó volando a mi lado y yo, supersticioso, como todos los solitarios que llegan a una vuelta en su camino, creí haber visto un águila. Se está refiriendo a Lu Andrea Salomé. El águila es Lu Andrea Salomé. ¿Recordáis lo del león que he dicho antes también de Lucerna? Esos serán imágenes que aparecen importantes a modo interpretativo en Zaratustra. Pasó volando a mi lado. Cree continuamente, lo dicen continuamente las cartas. El pájaro, el águila, Lu Andrea Salomé. Después dirá, en este fragmento de Cosas Humanas que es anterior,
10 años antes, dirá: el amor, la primavera, todas las bellas melodías, la montaña, la luna, el mar, todo nos habla plenamente al corazón solo una vez, cuando consiguen convertirse plenamente en palabra. ¿Qué intento decir con estos dos versos? Con estos dos fragmentos. ¿Qué intento decir? Defender la noción de epifanía, de que el conocimiento es inspiración, que el conocimiento es un instante, que el conocimiento no se fragua en eso que llaman el trabajo conceptual, sino el conocimiento que merece la pena es el conocimiento de esa revelación del instante, donde un cúmulo de símbolos cobran sentido. Y para eso, dice, habrá que ser supersticioso, habrá que pensar que los dioses se te están revelando. ¿Cuál es esa noción de que los dioses se te revelan, de que hay augurios, de que algo de repente te hace conectar con otra cosa? Eso sería la noción de amor fati. La noción de amar al destino, de que el destino te está revelando cosas continuamente, que también trabaja en esta obra. A raíz también es muy interesante empieza a trabajar Nietzsche en unos textos sobre Ralph Waldo Emerson. Y aquí lo dice que las cosas nos vuelven a hablar, volver a encontrar interlocutores. Todo nos habla plenamente al corazón, solo una vez. Y dice, solamente una vez, cuando consiguen convertirse plenamente en palabra. La palabra para Nietzsche en la escritura es un acto de frustración, es un acto siempre insatisfecho, pero es lo único que soporta la vida. Y esto lo diré a continuación en la orgía esta que he metido en la danza esta de significado. Todo esto nos hace pensar en lo que he hablado antes como método de la epifanía como método hermenéutico, el ver cada parte, cada texto de Nietzsche como un conjunto de significaciones donde se entrecruzan. Pero es que yo estoy convencido de que así funcionamos. Que nuestra forma de conocer no es esa forma, a forma de prótesis, donde uno cree que va engarzando conceptos y que va construyendo ladrillos y que crea un muro que llama conocimiento, una fortaleza que llamamos el conocimiento. No. El conocimiento funciona. Yo quiero defender que funciona así, y es justamente lo que está hablando Nietzsche sobre la inspiración en el Cheomón. Vayamos a... ¿Se ve? ¿No se ve? Yo sí. ¿Tenéis problema para...? Bueno, lo voy a ir leyendo. Habría dos hemisferios. Bueno, hay 4 hemisferios. Habrá 2 hemisferios verticales, 2 horizontales. No hay que entenderlo como el paso de un hemisferio al otro, sino que están, como dirá Nietzsche al principio del poema Goethe, como una rueda donde meta tras meta se está siempre desplegando. La imagen de la rueda como tiempo es importantísima para aproximarnos también a la noción de eterno retorno, donde no habría meta. El problema es que estamos siempre teleorientados, estamos teledirigidos hacia algo otro. Y ese es el problema de no sentir los pensamientos. Entonces, sentir la vida como una rueda, como meta tras meta. Entonces, hemos dicho que hay 2 hemisferios. Vamos a analizar el principio, donde aparecería la noción de Vogelfrei, y por último, la intención de mi felicidad. Y cómo estarían relacionadas en lo que podríamos llamar otros 2 hemisferios, que serían 2 hemisferios semánticos, que no estarían totalmente separados, sino que serían 2 hemisferios de significado a raíz de las 2 posibles palabras que tienen la palabra, los 2 significados que tiene la palabra Vogelfrei. Y es que Nietzsche está jugando siempre con la multitud de significados. Está jugando con la polisemia de la palabra. Tenemos entonces la eterna rueda, meta tras meta, esto lo está diciendo. Lo imperecedero es tu símbolo. Así arranca los versos dedicados a Goethe. Lo imperecedero es tu símbolo. Eso significaría justamente ese rodar de un sitio para otro, de no permanecer anclado. Quien permanece anclado tira su flecha contra una diana. Todos los días disparamos nuestra diana hacia el trabajo, a ir al banco, a comprar leche, nos vamos a sin leche, tenemos dianas y siempre atinamos. Nietzsche está apuntando al infinito con la flecha, lo está diciendo. Lo imperecedero es tu símbolo. No recojas lo que dice Goethe de lo perecedero tu símbolo. No intentes saltar lo perecedero. Quédate en los conceptos como síntomas y haz lo que perezca.
Haz lo que muera. Y esto es lo que he dicho al principio. ¿Cómo se convierte el concepto en tiempo? Va. Noción de espíritu libre, entonces, de quien no está atado, de quien tira su flecha al infinito. Roca, higuera, torre, puerto. Roca, lo estático, lo que siempre viene a romper la mar, pero nunca se inmuta, permanece a siglos de siglos. Esa sería la actitud del filósofo, como una roca. ¿Qué sería la higuera? Hay un poema dedicado al Mistral. Si vamos a Zaratustra, cuando habla de higuera, dice: ojalá vengan los vientos fríos para que la fruta madure y caiga al suelo. Dos actitudes, está la roca, la higuera. La higuera sería precisamente ese momento de acontecimiento, la higuera sería el poeta. Cuando ha nombrado Nietzsche la higuera, está diciendo eso. ¿Y cómo lo sé? ¿O cómo lo intuyo? ¿O cómo lo interpreto así? Porque si mezclo la noción de Mistral, el poema del Mistral, y recojo las nociones que da Nietzsche de recoger la fruta madura en Zaratustra, me lleva a pensar eso, que la roca es la actitud del filósofo y la higuera es la actitud del poeta. La torre, el ejercicio también del filósofo, el llegar a lo absoluto que siempre fracasa. Los campanarios, las torres, la ideología, el cristianismo, todo lo que impera desde el centro de la plaza. ¿Frente a qué? Frente a otro símbolo, otra construcción, que es el puerto. Donde el puerto siempre es como un nido. También aparece la palabra nido, como un lugar de descanso temporal. No un lugar donde habitar. Vogelfrei, la palabra unida tiene un significado y es apátrida. Si lo separamos es pájaro libre. En los poemas aparece, hemos visto el de San Marcos, aparece la paloma, el poema que he puesto Albatros, que luego se llama la dedicación de amor, que si tendrá relación o no tendrá relación con Baudelaire. El pájaro carpintero, son los elementos de aves que vuelan. Todos estos son imágenes no cosificadas, imágenes que vemos en nuestra vida diaria. Lo que he dicho antes del estilo, el dar a la escritura el arte de vivir, el no cosificarlo, el no dejarlo en una cosa, el no trabajar con conceptos, el trabajar con imágenes que te pueden despertar o no te pueden despertar algo, pero lo que hay que hacer, no violentar al lector, no conducirlo a donde uno quiere. Y ese es el problema que está denunciando Nietzsche, que toda la escritura, de alguna forma, ha tenido un complejo de manipulación, que la voluntad de verdad es una voluntad de hacer dócil. ¿Qué ocurre si vamos por esa referencia de apátrida, la noción de apátrida, que tendrá un fragmento, no lo voy a leer porque es muy largo, pero si quieren consultarlo es el 377, de la Gaia Ciencia, en el que estará hablando de los apátridas, frente a los poemas que estará hablando de los pájaros. Si vamos a la apátrida, vemos que hay referencias como el dar saltos, Zaratustra, el que brinca, el que salta, el que baila, es decir, el que no está estático. El viento y el mar son otros dos elementos respecto a la tierra, donde se mueve la lagartija, donde se mueve el sapo. El lanzarse, ¿qué es? Lanzarse a donde a uno le lleve. Donde le lleva el viento, donde le lleva el mar, no decidimos sobre nosotros mismos. Por eso dirá Nietzsche que la idea del yo es una idea absurda. Cuando somos una multitud, cuando estamos atravesados por multitud de acontecimientos. Entonces no existe algo así como una independencia en el pensar. El pensar depende de todas nuestras condiciones. Está ligadas a ellas. Si vemos los saltos, el viento hablará de navecilla, de barco, de velas. ¿Y qué está diciendo? Precisamente está usando los mismos elementos que está usando Homero cuando Homero habla de las islas de los bienaventurados. ¿Qué son las islas de los bienaventurados en Homero? La Arcadia, el lugar de la felicidad. Y son los momentos en los que Nietzsche está buscando ese instante que relaciona con Mesina. Nuevos mares, Génova, Ser Colón y Mesina. Y eso sería la felicidad transcrita, la poesía trovadora, la Gaia Ciencia. Bueno, no me quiero meter en otro hemisferio. Sigo por abajo. ¿Qué sería eso de ser apátrida? Eso de ser apátrida, del viaje. ¿Qué sería? La referencia que tiene Nietzsche es a los idilios de Teócrito. La poesía
la égloga de Garcilaso, las canciones bucólicas, los poemas amor, melancólicos de los cabreros. ¿Qué son los cabreros? Los que nunca permanecen en un sitio, y por eso permanecen enamorados. No es azar que, de cierto modo, la poesía bucólica tenga relación con eso precisamente, que es el estar nunca en un sitio. Y el Teócrito, importancia siempre de un interlocutor a quien te está refiriendo, se está refiriendo a estas personas, hablan de diferente modo. Y habla también de que esos cabreros tienen todavía la inocencia que se da solamente en el devenir. El no estar ya pervertidos por todo nuestro aparataje conceptual. ¿Qué hay? Vemos que en los balidos de ovejas, en una chica que hace un poema, una mujer acariciando una oveja, la relación del cabrero, se opone a la de la devota Bepa, que en el otro poema llamaba bruja. Que aparece, pues eso, una mujer joven que va a confesarse, pero que sigue asumiendo sus pecados, y que sabe que como es joven, el confesor la exculpará simplemente por ser joven y bella. También está haciendo referencia a Nietzsche a las condiciones materiales y cómo el cristianismo no puede rehuir de esas condiciones materiales. Vayamos al hemisferio inferior, podríamos llamar el sur. Otra vez el intercultor, la importancia del estilo. Lo que he dicho antes de que se opone a la perspectiva de la rana. Justamente, si recordáis, uno de los poemas que había reconvertido se llamaba Juicio de pájaro. Y hay que verlo así, o sea, la visión de la rana, que está en el suelo, que mira arriba, asumiendo todo, la visión del campanario, que está asociada al padre, pero también está asociada a Wagner. Richard Wagner. ¿Por qué? Porque es esa forma de solidificarse, de ponerse como monumento, de histrionismo. Entonces, frente a la vista de la rana, que serían los seguidores de Wagner, que no dicen nada, la visión del campanario, propone la otra perspectiva, la del vuelo del pájaro, el juicio del pájaro lo llama, que estaría opuesto a la vista terrestre. Luego, claro, todo esto, ¿qué sería esto de los pájaros? El hacerse pájaro, introducirse en un pájaro, pensar como un pájaro, sentir como un pájaro. Bueno, si los pájaros piensan, quiero decir, no lo sé, pero que es movernos como tal, es una imagen, es un símbolo. Entonces, la metamorfosis del tic-tac que he dicho antes, y algo que dice muy interesante en una carta que escribe a Essley. Dice, ¿quién es capaz de dibujar un árbol sin convertirse en árbol? Por eso dice que tenemos que colgar, balancearnos, colgar las rimas, dice, de las alas de las palomas en San Marco. Colgar una rama, diga también. Y abre un aforismo de estos que comienzan el libro con algo que me gusta y que repetí muchísimas veces, pero es que es algo que realmente me parece muy interesante para entender la noción de amor al destino, amor fati, que se titula Mi felicidad. Y como hemos visto que también hay un poema que se llama Mi felicidad, lo pongo aquí también. Y dice así, y que de alguna forma da sentido a todo esto que estamos diciendo, con las distintas imágenes. Mi felicidad, desde que me cansé de buscar, aprendí a encontrar. Desde que un viento plantó cara, navego con todos los vientos. La imagen de dejarse en el acontecimiento, dejarse fluir. Amor fati. El único estado que nos mantiene... esto es muy importante. Lo que he dicho antes de la escritura. El único estado que nos mantiene apegados a la vida es la gestación. Gestación entendido como creación. Lo único que nos mantiene con vida es la gestación. Esto es algo intuitivo, ¿no? O sea, si no creamos, quiero decir, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, si no tenemos un mínimo de creatividad, morimos de tedio. O encendemos la televisión. El caso es que eso es muy importante, la gestación en Nietzsche. O sea, la gestación es la única forma de romper ese tedio vital, ese cansancio, ese aburrimiento que estamos condenados todos. Vemos entonces ya como consecuencia de este espíritu apátrida, de este pájaro libre, vemos algunas consecuencias. Y es algo que... consecuencias, no quiero hablar de consecuencias, perdón, olvídenlo de consecuencias. Otras relaciones entre el Vogelfrei y la felicidad escrita. Esa actitud de la poesía trovadoresca que señala Stendhal, danos un estilo, el acto de escritura como ser, como instante de ser, el instante de escritura como el darse en un momento determinado.
Bueno, voy a terminar ya que me he ido muchísimo del tiempo. Ya basta. Termino, bueno. Algo que dice, termino con una última cosa, y ya lo doy, que está la cerveza, se va a calentar. Hay algo en Platón que le molesta mucho cuando Platón intenta expulsar a los poetas del libro tercero de la República, ¿no? Dice, los poetas son malos porque toman a los que son malos como dichosos en su maldad, y que la justicia solamente es rentable para aquel que no la cumple. Entonces, eso cabrea mucho a Platón porque, claro, los poetas están jugando con las antinomias, están jugando con los opuestos, con los contrarios, y así no hay ciudad que pueda sobrevivir. El poeta es un perverso, un ser perverso, en fin. Por eso dice que el pájaro, el diálogo entre el pájaro carpintero y él, sí, es usted un poeta, ah, pero estoy haciendo tal, ah, sí, es usted un poeta, señor mío, es un poeta. Le está repitiendo continuamente, es un poeta, y es algo que Nietzsche, en cierto modo, por lo que decía antes de los compromisos académicos, nunca había querido admitir. No le hayan permitido ser de ese modo. Y ahora, bueno, el liberado, es cuando comienza a hacer esa poesía que de alguna forma desarrollará en forma de prosa, después, con Zaratustra, en fin. El caso es que es curioso porque en el poema que antes he puesto, cuando se refería a que el poeta era malo, usaba la palabra slet, que es la que aparece en la genealogía de la moral. Dice, este malo, o sea, dice, el poeta es malo, por eso hay que expulsarle, ¿no? Platón decía que hay que expulsarle, y luego el pájaro le está diciendo que el pájaro, diciendo, sí, es usted un poeta, es usted un poeta, es un ser malo. Cuando le dice que el poeta es un ser malo, no pone la palabra vese, que es malvado, pone slet, que es malo. Y si vamos a la genealogía, dice esto, este malo de origen noble y aquel malvado, salido de la cuba cervecera del odio insaciado. Es decir, ¿cómo explicaría esto? Pues si me permiten un momento mencionarles un poema que me gusta mucho y que también lo quiero usar como hace Diorio. Búsquenlo, no lo he traído, se me acaba de ocurrir. Un poema de Charles Bukowski, poeta de Los Ángeles de los años 60, que se llama El odio y la multitud. Habla del resentimiento que tienen la sociedad hacia aquellos que son capaces de crear. No lo debería haber puesto, se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir al leer eso de ese odio insaciado sacado de la barriga cervecera, de la cuba cervecera, perdón. ¿Cuánto diría Freud? De la cuba cervecera, que genera ese odio, ¿no? Ese odio hacia al que crea, hacia el que está vivo. Porque recuérdame lo que dice Goethe, nada genera más envidia que un hombre feliz. Un ser humano feliz. Entonces, bueno, también dice después algo así como nada más insoportable que una sucesión de días felices. En fin, bueno, muchísimas gracias y espero no haber...